vamos a comenzar esta clase hoy recordando que necesitamos educar el espíritu y necesitamos educar nuestra naturaleza. Como lo decía en uno de los aportes un pastor, necesitamos educar el corazón y necesitamos también educar nuestra racionalidad, el aprendizaje. Muchos científicos, muchos psicoanalistas han tocado el tema del aprendizaje. Y ellos son expertos en motivar, son expertos en enseñar. Es más, existen estrategias de aprendizaje que en el día de hoy se están utilizando mucho para que una persona logre en poco tiempo hablar varios idiomas. Y si nosotros nos preguntamos, ¿será que eso es cierto? Sí hay capacidad para eso. Sí hay capacidad para eso. Pero aún así, no hay que sacar a Dios de la ecuación. Note usted que los mismos teólogos, las personas que estudian teología, han caído en vacíos grandes, en vacíos muy grandes, y se han apartado de la oración por seguir en la letra, por estudiar más, por leer más, y finalmente se han encontrado con situaciones muy difíciles, y algunos han terminado siendo ateos. Eso es lo más terrible que podría pasarle a alguien que entre a profundizar el conocimiento teológico y termine siendo ateo. Pero ha pasado. Tanto que cuando las personas van a estudiar teología, muchos de los que están a su alrededor, personas del entorno, le han dicho, ahora sí lo perdimos. Cuando yo empecé a estudiar teología, una gran amiga me dijo un día, ahora sí lo perdimos, pastor, porque las personas que estudian teología cambian sus ideales. Las personas que se preparan cambian sus ideales. Pero note usted, sí puede ser cierto, porque ha acontecido, ha pasado. Pero hay un grado de responsabilidad en nosotros muy alto, que es no apartarnos de la oración, no apartarnos de la búsqueda. Cuando una persona se aparta de la búsqueda en Dios, esta persona cae en vacíos. No podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. No podemos. Tenemos que permitir que en nuestras vidas se mueva el conocimiento de Dios, se mueva la bendición de Dios, se mueva el conocimiento racional. Por ejemplo, ¿por cuántos años la controversia de que los cristianos no debíamos estudiar? ¿Por cuántos años? Y todavía yo encuentro, cuando hago las publicaciones, no sé si alguno ha entrado a Facebook, y cuando hago las publicaciones, algunas personas me han dejado escritos y una persona me dijo respetuosamente, pastor, con respeto, pero la sabiduría la da Dios. Entonces, ¿usted por qué no se está invitando a estudiar? Y otra persona me dijo, pastor, para servirle a Dios no se necesita ser estudiado. Y bueno, en un momento yo le puedo admitir una parte que no necesitamos ser las eminencias académicas, ¿cierto? No necesitamos ser los grandes maestros académicos, pero qué bueno es tener una persona que conozca de la palabra de Dios, conozca y nos enseñe, ¿cierto? Eso es algo muy hermoso. Yo antes la enseñanza la buscaba por todas partes. Yo llegaba a un lugar y me decían, mire, allí hay un pastor que tiene tantos años de servicio, y yo me iba. Y yo llegaba como fuese, y llegaba allí hasta que le decía, pastor, ¿qué piensa usted del arrebatamiento? Empezaba a hablar de temas doctrinales, pero ¿sabe por qué yo le hablaba de temas doctrinales? Porque yo no los conocía. Y hoy encontramos personas que cuando se van a hablar de temas doctrinales, huyen. Ejemplo, he encontrado personas que me han dicho, ministros que me han dicho, eso del Apocalipsis no hay que tocarlo. Eso es un misterio que hay que dejarlo quieto. Pero ellos dicen que es un misterio que hay que dejarlo allí por una simple razón. ¿Cuál es la simple razón? Que no conocen, que no tienen los argumentos. Y como no tienen los argumentos, les da miedo tocar cosas que no se saben. Entonces, se necesita educarse racionalmente. ¿Cómo es eso? Bueno, el aprendizaje, la profesión, la academia. Nosotros tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho, izquierdo. En uno está el aprendizaje, todo está en el aprendizaje racional, pero en uno están las habilidades de poder realizar múltiples cosas. Hay múltiples inteligencia matemática,
e inteligencia financiera. Bueno, existen un resto de inteligencias que racionalmente el hombre se puede entrenar. El hombre se puede entrenar racionalmente. Por eso es que encontramos personas diciendo, no necesito a Dios, porque Dios nos hizo con tanta capacidad que sin Él podemos caminar. Lo que no caminamos es seguro. Lo que no podemos caminar es realmente en su voluntad. Y un día escuché algo por ahí, hablando alguna vez con Javier, me envió por allí algo muy, muy bonito y decía, lo peor que le puede pasar a un hombre es llegar a triunfar en lo que Dios no lo mandó a hacer. Wow. ¿Y saben qué me hace acordar eso? Me hace acordar la Torre de Babel. Me hace acordar la Torre de Babel. Todo lo que construyeron, todo lo que hicieron, hasta dónde llegaron y tuvieron que devolverse. Entonces, el crecimiento integral con esta formación que nosotros estamos brindando, que Dios nos ha permitido, este crecimiento integral hace que el siervo de Dios, que el hombre de Dios crezca en gracia y en conocimiento. Amén. Entonces, eso es muy importante. Estuvimos tratando la parte, diferentes posiciones de la ética, la clase anterior. Y en esas diferentes posiciones de la ética encontramos la ética desde todas las disciplinas académicas o desde todas las profesiones. Y nos dimos cuenta que cada disciplina desarrolla la ética. Pero es algo bastante interesante. Desarrollan la ética y la desarrollan a cabalidad allá en su profesión. Es decir, una persona puede ser ética sin tener conocimientos espirituales, pero lo importante de todo esto, no solamente ser ético por profesión, ético por norma, ético porque nos hemos encontrado con argumentos que nos han formado. Lo importante es tener una ética en Dios, porque el problema más grande que ha venido sufriendo la cristiandad en Sudamérica ha sido que aprendimos de la manera empírica, espontánea, que alguien nos enseñó. Es más, algunos aprendimos viendo, ni siquiera nos sentaron a explicarnos. Aprendimos viendo porque esa es una capacidad que hay en nuestra vida, el aprendizaje, una capacidad de tener percepción de lo que se está haciendo y lograr entender lo que se está haciendo. Entonces, lo que hoy queremos, en nombre de Jesús, es continuar con las bases de la ética, pero ya vamos a empezar a desprendernos por la parte cristiana, por la parte teológica, por la parte espiritual. Y hoy vamos a aprender mucho. Si alguien ya lo sabe, va a renovar conocimientos. Si alguien quizás conoce todo esto, bendito sea Dios. Yo honro al Señor, alabo a Dios por esto, porque necesitamos gente, como les decía, con argumentos más fuertes ahora. Porque es que las diferentes disciplinas se preparan y algunos se preparan precisamente para atacar la fe. Y si nosotros no tenemos un argumento científico para también aportar en una charla o en algún confrontamiento, pues sencillamente vamos a sentir que de pronto hay otras personas que se han dedicado más a preparar y nosotros, que tenemos el Dios que todo lo puede, no le hemos dedicado el tiempo realmente que se le debe dedicar a todo esto. Como decía, vamos a desprendernos ahora por la ética, pero por la ética teocrática. ¿Qué significa la palabra teocrática o qué significa la palabra teos? Teo significa Dios. Teo significa Dios. Y cuando se habla de la parte, cuando se hablaba de un gobierno teocrático, se hablaba del gobierno de ¿quién? El gobierno de Dios. Al principio, el pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático. ¿Qué era un gobierno teocrático? Antes de que vivieran rey y Dios entonces les trajera a Saúl y vivieran toda aquella dificultad por preferir tener un rey que ellos pudieran ver y tocar y no el rey de los cielos, allí aconteció algo importante. Ellos sintieron la mano de Dios y se dieron cuenta de la injusticia que el hombre puede manejar. Cuando se habla de teocrático, un gobierno teocrático, se está hablando del gobierno de Dios. Cuando se habla de la ética teocrática o teológica, se está hablando entonces
de la ética en Dios. Vamos a hablar de los significados, del significado de la ética teocrática o teológica. Vamos a ver qué es lo que identifica, qué es lo que incluye, a qué a qué nos llevan estos nombres, estas raíces etimológicas de estas palabras. Dice que identifica el bien con la voluntad de Dios. La ética teológica o teocrática identifica el bien con la voluntad santa de Dios. Incluye las éticas hebrea y cristiana. Aquí se relaciona el llamado de Dios con la obediencia, coherentemente con la santidad, la conducta del Hijo de Dios. ¿Qué es la ética hebrea y cristiana? Bueno, aquí, así como la Biblia, palabra del Señor, nos muestra dos testamentos, dos historias, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y nos habla de los hebreos en el Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, y nos habla de el pueblo cristiano, que comienza entonces después de la muerte de Jesús. 50 días después de la muerte de Jesús viene el Pentecostés y la iglesia comienza a establecerse, la iglesia cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque es seguidora de Cristo. Eso lo entendemos claramente. Entonces, hoy vamos a ver ética hebrea, pero ¿qué es ética en Dios? Teocrática o teológica. Y vamos a ver la ética cristiana, es decir, para el tiempo de la ley mosaica y para el tiempo de la gracia, para el tiempo de la ley y para el tiempo de la gracia. ¿En qué relacionamos la teología teocrática en el Antiguo Testamento? Con algo muy, pero muy importante. Ustedes ya se imaginan el pueblo de Dios saliendo de Egipto y salieron bendecidos. Después de una cronología, 350, 400, la cronología cambia en momentos, de acuerdo a las posiciones que la manejen. Pero tomemos una posición, después de 400 años, de pasar varias generaciones y salen al desierto y llegan al monte del Sinaí, y allí en el monte del Sinaí acontece algo precioso. Es allí donde Dios le da al pueblo de Israel su ley. Y comienza por algo muy maravilloso que se llaman los 10 mandamientos. Esto ha sido un tema de discusión por años, cuando las posiciones adventistas nos dicen que tenemos que guardar los 10 mandamientos, cuando la posición cristiana nos habla de que los mandamientos se reducen a 2. Pero dentro de todas estas cosas no podemos desaprovechar nada, absolutamente nada del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vemos que el Antiguo Testamento se va cumpliendo en el Nuevo Testamento, no en toda su cabalidad, pero si hablamos de la parte mesiánica, si hablamos de la parte de Isaías, muchos otros profetas que trataron la parte mesiánica, nos damos cuenta claramente de que en el Nuevo Testamento se cumple palabras, se cumplen propósitos del Antiguo Testamento. Así, Isaías capítulo 61, donde habla el Espíritu de Jehová está sobre mí. Vamos a San Lucas 4:18 y allí encontramos a Jesús leyendo y diciendo, hoy se ha cumplido aquí esta palabra, aunque la gente no le creyó, pero se estaba cumpliendo la palabra allí del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos son un tema que ha sido polémico, pero aquí vemos la ética de Dios moviéndose en este lugar. Los 10 mandamientos, conocido como el decálogo de conducta, de fe, de conducta, donde el pueblo de Israel empezó a regirse. Es que aquí donde comienza una ética, un comportamiento dentro del pueblo de Israel. Es decir, que Dios sabía que existía una grande comunidad, todos esos israelitas, 3 millones de personas, una comunidad amplia, y a esta comunidad, de alguna manera, había que colocarle amor con límites, amor y límites. Y el amor de Dios, y los límites, la ley, para poder vivir en comunidad. Porque, mis amados, seas cristiano, sea de la religión que pertenezca, crean o no crean en Dios, el vivir en comunidad es algo que no se le ha hecho fácil a nadie. Si para este periodo de pandemia muchas
parejas han tenido tantos conflictos porque nunca habían pasado tanto tiempo juntos. Imagínese usted, conflictos enormes que existían porque no habían pasado tanto tiempo juntos. Entonces, vamos a ver algo muy importante. Veamos de que este decálogo de conducta, de comportamiento, este decálogo de comportamiento, como los 10 mandamientos, fue algo que Dios estipuló para regular al pueblo, para regular el comportamiento del pueblo. El pueblo no podría hacer o actuar deliberadamente, no, porque ya existían las primeras bases de la ética. Yo les hablaba a ustedes que en el siglo IV antes de Cristo, hombres como Aristóteles, Sócrates, Platón, Demóstenes, estos grandes filósofos ya hablaron de la ética, ya existía la ética. Para este tiempo, bendito sea Dios, el pueblo de Israel se movía en algo muy importante. ¿En qué se movía el pueblo de Israel? En unos mandamientos para regular el comportamiento. Es por eso que la ética es la ciencia que regula el comportamiento del cristiano. Si hablamos del humano y si hablamos del cristiano, pues la ética cristiana o la ética ministerial. Los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes. Vamos a profundizar más adelante. Podríamos decir que empezamos a ver la introducción de la ética mosaica. Podríamos llamarlo así, ética mosaica. Los 10 mandamientos los encontramos en Deuteronomio capítulo 5, verso 1 al 21, también en Éxodo capítulo 20. Dios, todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Comienzan allí los mandamientos. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba, de lo que esté en el cielo, abajo, en la tierra, ni, ¿qué dice? Ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Empieza un comportamiento. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué decimos que es ética? Porque ya comienza a regularse el comportamiento. Es decir, mis amados hermanos, también existen unas pautas cristianas, unas pautas divinas de crianza para el ministro de Dios, para el líder de Dios, para el capellán en este caso. Hay unas pautas. Es decir, si nosotros llegamos a un lugar a recibir palabra de Dios, de acuerdo a como allí el pastor nos enseñe, nos dirija, nos exhorte, nos críe espiritualmente, así nosotros vamos a tener un mejor comportamiento. Si nos crían en un evangelio liviano, vamos a saber que todo es liviano. En un evangelio irrespetuoso, vamos a saber que no vamos a respetar realmente la condición de santidad. Pero si nos crían de una buena manera, sabemos que esas pautas de crianza van a regular nuestro comportamiento. Es decir, que en el espíritu nosotros también somos niños. Somos niños que tienen que darnos enseñanza, dirigirnos para que podamos llegar directamente al objetivo esperado. Carácter religioso del decálogo. ¿A qué se le llama decálogo? El decálogo se le está llamando a los 10 mandamientos, a las tablas, a las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. Dice ahí en la diapositiva, si pueden leer, lean conmigo, el decálogo, término que significa 10 palabras. Escúchame bien, 10 palabras. Mira el significado de la palabra decálogo, definición. Y efectivamente, los judíos lo llaman 10 palabras. Es decir, que cuando hablamos del decálogo, de un decálogo para los judíos, ellos lo entienden, lo traducen como algo que porta 10 palabras. 10 palabras. Aparece en Éxodo 21:17 y Deuteronomio, aquí están las citas. Y consta de 10 mandamientos divididos en 2, 5 y 5. Con esto es que baja Moisés del monte del Sinaí, aunque ustedes saben qué acontece cuando Moisés baja, pero allí traía los 10 mandamientos tallados por el mismo Dios en esas tablas al principio. Tablas que se partieron cuando Moisés ve al pueblo en el desorden. Increíble, porque Moisés
traía prácticamente el decálogo de conducta, de comportamiento del cristiano, del israelita. En aquel momento no podríamos hablar de cristiano, pero sí del israelita. Y precisamente cuando él trae este decálogo, las reglas de vivencia, de comunidad, de leyes ceremoniales, entonces acontece algo tremendo. El pueblo estaba en desorden, pero ya Dios había dado la palabra para que se regulara el comportamiento. Entonces, la ética mosaica, podríamos decirlo así, o la ética hebrea, si en el caso les gusta más llamarlo de esa manera, vemos un decálogo, una regla ya de conducta. Mis amados, el pueblo empezó a educarse. ¿Cómo se estaba educando allí en la esclavitud? Pues aún así existían mentores o líderes o pastores, si pudieran llamarlos así. Líderes que estaban de alguna manera repasando la ley, aunque no todos estaban de acuerdo con repasarse la ley, porque imagínense en la situación que ellos estaban viviendo para decir que Dios los estaría ayudando. Pero bueno, Dios hizo su parte, el pueblo entendió. Cuando sale de allí es que empieza a tener contacto con un comportamiento regulado. A casi nadie le gusta que regulen su comportamiento. Y digo a casi nadie porque existen diferentes personalidades. Acuérdense que yo les decía que la personalidad es la suma del carácter y el temperamento. Existen personalidades a los que no les gusta la autoridad. Mis amados, a todos no les gusta la autoridad. Y nosotros lo hemos reflejado en la casa, lo hemos reflejado en la iglesia, lo hemos reflejado en el trabajo, en los diferentes lugares donde haya comunidad. Allí podemos ver que no a todas las personas les gusta exactamente que le regulen sus comportamientos. Pues el pueblo de Israel estaba empezando a sentir esta capacidad de Dios sobre ellos para ofrecerles unas pautas de crianza espiritual mejor. Aquí dice, los 3 primeros mandamientos, los tenemos ahí nuevamente, por eso los repetí. Los 3 primeros mandamientos tratan de la relación con Dios. Entonces, aquí es donde en la clase pasada, el pastor Angemiro me decía algo, me decía, pero no dejemos la fuente, no dejemos aparte la ética en Dios. Y yo le explicaba y le decía, claro que sí, pastor, está muy bien lo que dice, vamos para allá. Esto es lo que le estoy presentando, es lo que le dije al pastor en la clase anterior, vamos para allá. ¿Qué le quise decir yo? Donde vamos a tener la oportunidad de hablar mejor de la ética cristiana, ya de focalizar, ya de tomar una rama de la ética del cristianismo, aquí es donde vamos a encontrar el carácter de Dios en nosotros para ser regulados, para aprender el comportamiento. ¿Qué dicen los primeros 3 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Los 3 primeros mandamientos se tratan de la relación con Dios. Oído a esto. Cuando hay una relación, hay unas exigencias. Hablemos de una relación natural, de pareja. Hay una exigencia. Hasta en una relación de amistades hay una exigencia. Aquí, en este decálogo, el Señor le estaba dando las pautas, les estaba dando las pautas a todos los que estaban allí. Les estaba diciendo cómo sería su relación con Él. Es decir, para que empiece a tener una crianza efectiva en el Espíritu, mi relación o su relación conmigo, nuestra relación va a ser de la siguiente manera. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no adorarás imágenes. Y tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Para una relación se necesitan valores. ¿Se acuerdan que yo le decía que en la Biblia, palabra del Señor, hay principios de valores? Claro que sí. ¿Se acuerdan que yo les decía que la teología fue llamada los primeros principios, el estudio de Dios? Los primeros principios.
conjuntamente con la filosofía. Fueron llamados los primeros principios. ¿Por qué fueron llamados los primeros principios? Por una razón. Porque fue allí donde comienza a regularse el hombre, el cristiano y la persona no creyente, pero que quería ser educado, que quiere formalizarse. El cuarto y el quinto mandamiento dice, probablemente, sí, probablemente, el quinto también es una base religiosa. Vamos a leer el cuarto y el quinto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Claro que sí, porque ustedes saben que para el judío genético, el que nace judío, judío de sangre, y que no se ha convertido al cristianismo, y hay algunos convertidos, se llaman los judíos mesiánicos, aún guardan el sábado, algunos. Y lo toman como una regla de conducta delante de Dios, como un comportamiento delante de Dios, para mejoramiento de su vida espiritual. Ellos pueden hacerlo. Para este tiempo, algunas personas todavía preguntan que si nosotros tenemos que guardar estos mandamientos como el sábado, y les hemos explicado claramente que nosotros no fuimos ganados en ese tiempo, que no somos judíos, que nosotros fuimos ganados en el cristianismo. Y para que estas personas tengan más conocimiento y tengan base segura, los invito a leer el libro de Gálatas. Gálatas, la elocuencia de Pablo, la tesis de Pablo, toda aquella capacidad de sabiduría e intelectualidad de Pablo, le estaba predicando a los Gálatas, enseñándoles claramente cómo tenían que vivir el cristianismo, porque algunos judíos estaban yendo a predicarles y los estaban confundiendo. Entonces sabemos claramente que esta palabra claramente va relacionada con ellos, con el judío genético, de sangre. Dice el quinto, ya leímos el quinto, honra a tu padre y a tu madre. Y dice aquí, probablemente el quinto también tenga bases religiosas. La honra. Ser honrado, la honradez, es un valor. Y es un valor muy importante. Y la honra, darle honra a nuestros padres, a los amigos, darle honra al que tiene honra, es palabra de Dios. Cuando nosotros le echamos manos de la honra, estamos muy cerquita a la integridad. Estamos dando pasos agigantados a tener la integridad. Tanto que a veces se habla de la honra y la integridad como si fueran una sola. Y aquí vamos a ver consecuentemente que por momentos hablamos de ciertos términos que parecen iguales, con una pequeña similitud también a veces, con un pequeño contraste, pero que finalmente aquí estamos viendo que tienen algo de diferencia. Dice aquí, esta es la íntima relación entre la religión y la vida. Distingue al decálogo de otros códigos, por ejemplo, el código de Hammurabi, los cuales se preocupan de la ley civil y criminal, especialmente de la defensa de la propiedad. Existía un decálogo llamado el decálogo de Hammurabi. Este decálogo existía en los babilonios. Allí en aquella cultura babilonia existía este decálogo, que era una regla para penalizar, escúchame bien, penalizar a las personas que cometían actos delictivos. Y aquella ley civil prácticamente hablaba de algo muy importante. Hablaba de cosas que ayudaban demasiado al regulamiento de las personas. Allí se conocía como la ley del talión. Ustedes saben qué son la ley del talión. ¿Alguien de pronto ha encontrado por allí? ¿Alguien ha encontrado la ley del talión? La ley del talión realmente está basada en un versículo bíblico que dice ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué pasaba allí con este código del Hammurabi? La persona que mataba a otra, él tenía que morir. Si robaba algo a otra persona, se le quitaba de lo que él tenía. Exactamente, idéntico. Talión está basada, la palabra talión está basada
en algo idéntico, algo igual. Es decir, conforme usted lo hizo, lo harán contigo. Esto en este caso del código para los babilonios, pero era una regla también, era una manera de penalizar. En este caso, los 10 mandamientos también tienen regulación de conducta. Y más adelante vamos a encontrar leyes. Vamos a encontrar leyes. Vamos a encontrar cómo el pueblo de Dios tenía ciertos límites para vivir. Vamos a encontrar cómo los leprosos no podían vivir allí con la comunidad. Tenían que vivir fuera del campamento. Y estos son leyes humanitarias, leyes sanitarias que ellos tenían, para no dejar que la convivencia, para no dejar que estas personas contaminaran a otros. Y para aquel tiempo existía la lepra negra, esa lepra que mataba a la persona por pedazos, si podríamos decirlo así, para no ser como tan caóticos, pero realmente así era que acontecía. Estas personas no podían vivir dentro del campamento. Entonces, ¿qué hace el decálogo? El decálogo regula la conducta. Mira de la manera que la regula. Con Dios y con las personas. Con Dios y con el entorno. Con Dios y con todos los que estaban alrededor. Dice el verso 5, honra a tu padre y a tu madre, y empieza. Mira, aquí estamos llegando a una parte civil: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Y existen otros mandamientos, los cuales harán y hacían en aquel tiempo que ellos mantuviesen una paz. Aunque usted sabe que es difícil que en una comunidad realmente exista paz. Pero se hacen las leyes, se educan las personas con ese propósito. Cuando usted educa a su hijo, usted está diciendo: ¿qué le voy a entregar a la sociedad? ¿Qué voy a entregar a este profesional? ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Un profesional antiético o un profesional con valores? Un profesional con una conducta, con un carácter que le ayuda a regular ese temperamento hereditario. Algunas leyes del pueblo de Israel. Leyes sobre la responsabilidad de amos y dueños. ¿De qué hablaba esto? Esto hablaba precisamente de que cuando alguien tenía, hablemos claramente como lo dice la escritura, que alguien tenía un animal, un buey, y si por algún momento el buey caía en el pozo que otro abría, entonces el dueño del pozo tendría que dar el buey. Se estudiaba el caso y él tomaba un buey de los suyos, se lo entregaba a este dueño y tomaba el buey muerto. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, él sabría qué hacer con el buey muerto. Leyes sobre los actos violentos: se juzgaban los actos violentos, se corregían. Hay una penalidad para los actos violentos. La ley sobre los esclavos: esto es algo muy importante, y esto hablaba de que si tenía un esclavo hebreo, y pasaban los 7 años, usted tenía que darle libertad. Va basado con la ley de la restitución. Por eso nosotros, la ley de la restitución, nosotros decimos que trascendió, porque Cristo vino a eso, a restituirnos. Aquí en el Antiguo Testamento, para este tiempo, las leyes de restitución se hacían cada 7 años. La persona cada 7 años tenía que ya entonces soltar su esclavo. Pero también existía algo: si alguien había cometido delitos de alguna manera, esta persona, alguien podría venir a redimirlo, pagaba en efectivos por el delito de esa persona y se lo llevaba. Y esto fue lo que hizo Cristo por nosotros: pagó en la cruz del Calvario y nos restituyó totalmente. Nos restituyó. Leyes humanitarias, leyes sanitarias, leyes civiles, de lo que venimos avanzando. En cuanto a esto, lo que hemos avanzado en esta tarde, ya tenemos unos 40 minutos, no más.
vamos con 44 minutos, pero 10 de saludos y charlas. Lo que podemos ver aquí es que sí existía un regulamiento de las acciones. Siempre ha existido. Es más, las leyes se hicieron con el propósito de regular el comportamiento. Y hablo de las leyes soberanas de los países, con el propósito de regular el comportamiento de los ciudadanos. Para eso es el Ministerio del Interior. En nuestro país, Colombia, funciona así. El Ministerio del Interior regula la convivencia ciudadana. Y para regular la convivencia cristiana hay una oficina de asuntos religiosos que pertenece entonces al Ministerio del Interior. Estamos hablando de la ética mosaica o teocrática. Estamos hablando de la ética teológica. Ya les decía, esto lo que significa es el comportamiento en Dios, regulado por Dios. Vamos a irnos un poquito y vamos a estudiar la Torá. Traducido significa ley, significa indicación o dirección. Ustedes saben que la Torá es la palabra de Dios para los judíos. Son ellos. ¿Cuáles libros están allí? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. La Torá tiene algo muy significativo, porque se aplicaba específicamente en el nombre de Jehová para regular lo moral, el deber moral, el religioso o ceremonial. Cuando hablamos de ética, hablamos de moral y decíamos que la clase anterior, que la palabra ética está basada en la ciencia que regula el comportamiento y nos profundizábamos a decir que es el comportamiento externo. Y por eso yo les decía a ustedes, ¿por qué existe la palabra homilética dentro de nosotros? Para que ustedes entiendan y recuerden. La ética dentro del pueblo de Dios, del pueblo israelita, tenía unos puntos muy importantes. El deber moral. O sea, las personas regulaban su deber moral. Y hablábamos de que si la ética es el comportamiento externo, la moral es el comportamiento interno de la persona. Moralmente, ¿cómo me siento? Dios, a través de su palabra, de la ley, le estaba anunciando al pueblo cómo debe ser su comportamiento para mantener el deber moral, religioso o ceremonial. Ellos tenían estas leyes morales, leyes religiosas o ceremoniales. Había una manera de hacer las cosas. Parecía metódico, pero Dios sabía que en medio de una comunidad tan grande se necesitaba regularlo de una manera precisa. Esto se aplica al Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de la ética hebrea. Estamos hablando de la ética mosaica. Aquí se habla de algo muy importante. Se aplicaba al Nuevo Testamento. Pronunciamiento de sacerdotes, jueces, profetas. Cuidaban de este regulamiento en el nombre de Yahvé o de Jehová. Es decir, autoridad divina. Teocrática, autoridad de Dios. Dice, de manera especial, se refiere a la ley mosaica. Ya lo habíamos hablado. Vamos a entrar a la ética cristiana. Otra vez, ¿por qué estamos redundando en ética teológica, donde podemos incluir la cristiana y la hebrea? ¿Por qué estamos redundando allí? Porque hay una pequeña diferencia. O quizás para algunos una diferencia muy amplia. Ética cristiana en su relación con el Antiguo Testamento. Hay una relación. Ya le decía, cumplimientos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Dentro de eso, el nacimiento de Jesús. ¿Cierto? Isaías 7:14. El anuncio que se le daría a la Virgen. Aquí pueden encontrar. Esto estaba profetizado, no fue algo que salió a última hora. No fue un cambio brusco de un momento a otro. Claro que no. Y para relacionar la ética del Antiguo Testamento con la ética del Nuevo Testamento,
Hay un versículo que encaja y nos hace un puente para pasar con toda delicadeza y seguridad a la vez. Traducción Reina Valera 1960, Mateo 23, 23, dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? ¿Qué era lo importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Mire estos valores. Aquí están unos valores haciéndonos un puente del Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Cuál es? La justicia. Valores morales, la justicia moral. Nosotros sabemos cuando somos justos y cuando no lo somos. La misericordia, sabemos cuando somos misericordiosos y cuando no lo somos. Y la fe, pues que aparte de ser un valor, es un don también, ¿cierto? Y es fruto del Espíritu Santo. Dice, esto era necesario, dijo Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí es donde hay un equilibrio, escúcheme bien, y lo que nos hablaba el pastor la vez pasada, en la clase pasada. ¿Cuál es el equilibrio? Que yo debo educar mi vida espiritual y mi vida natural. Aquí está el equilibrio. La educación de mi vida natural y de mi vida espiritual. Yo soy, usted es 100% natural y es 100% espiritual. Mis amados, usted y yo tenemos dos naturalezas. 100% natural, necesidades totalmente naturales, falencias totalmente que se mueven en la naturalidad. 100% espirituales. Esta condición también estaba en Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Esta condición también estaba en Jesús cuando Él vino a la tierra. Jesús se manifestó como hombre, lloró por la muerte de Lázaro, ¿cierto? Pero se manifestó también como las aguas. Nosotros no con todos esos privilegios tan amplios, bendito sea Dios, aunque Él dijo que mayores cosas haríamos en su nombre, pero si vemos algo muy importante, vemos que nuestra vida natural y espiritual se basa en una ética, se basa en justicia, misericordia y fe, y en hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Bueno, vamos bien, ya casi vamos a llegar al conversatorio. Sé que muchos están esperando, estarán formulando sus preguntas. Pues yo lo que les digo es que mientras estoy dando la clase, pues no interrumpí y ustedes son muy juiciosos para esto. Yo he visto otros grupos un poco más complicados que interrumpen, pero este es un grupo muy ético, bendito sea Dios. Formule las preguntas, las intervenciones cortas y para que podamos avanzar en el tema. No se nos haga tedioso y no aportemos lo mismo que estábamos viendo en la clase. ¿En qué se basa la ética cristiana? Miren que como la ética es hermosa, cómo se va desprendiendo. La ética cristiana es el carácter general del creyente. ¿Qué significa eso? O sea, para todos los creyentes, aquí estamos todos en una sola barca, todos los creyentes, la iglesia a nivel mundial, la visible y la invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? Bueno, los que nos podemos ver, los que nos congregamos en un lugar y nos podemos ver. La invisible, la que está alrededor del mundo, no la conocemos, invisible a nuestros ojos, pero sabemos que hay una hermandad a nivel mundial. La ética cristiana trata el carácter general del creyente. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es un significado muy hermoso. Dios regulando nuestro comportamiento. Dios regulando el comportamiento en el Antiguo Testamento, Dios regulando nuestro comportamiento, enseñándonos pautas de crianza cristiana en el Nuevo Testamento. Ahí pegadito está la ética ministerial, que la vamos a abordar al final, que es el carácter del ministro, y ustedes ya empezaron a ver una diferencia aquí. Todo el barco, cuando hablamos de la ética cristiana, todos, sin importar los cargos, la jerarquía. Pero cuando hablamos de la ética ministerial, estamos hablando del líder, de la persona que ya salió de la silla y es un líder cristiano, es un pastor, o sea, de jóvenes, es un líder influyente dentro de la iglesia, que debe tener un comportamiento muy importante. Nada fácil, nada fácil. Bueno, ya aquí hicimos este empalme aquí, lo que la palabra nos hace ese empalme, de la ética mosaica, teocrática, pasamos aquí
también la ética cristiana pertenece a la teocracia. ¿Qué es la ética cristiana? Mira, aquí está definida. Es la sabiduría de la conducta humana, determinada por el carácter de Dios. ¿El carácter de quién? El carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es su santidad. Ese es el carácter. Vemos también unos atributos. Los atributos de Dios son hermosísimos. Si alguien ha estudiado este tema, no está para este tiempo aquí con nosotros, pero les hablo 2 minuticos. Los atributos de Dios, acuérdense que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que es justo, que es inmutable. ¿Alguien más tiene de los atributos de Dios que se acuerde? Que es un Dios fiel. Esto hace que se hable del carácter de Dios. Todas estas posibilidades que están en nosotros, que pueden estar en nosotros, pero que para Dios es un carácter. Y nosotros, por ser hijos de Dios, no podemos ser omnipotentes, no podemos ser omniscientes, pero sí somos tocados por la justicia, por la misericordia de Dios. Aquí hablamos de algo muy importante, que Dios regula la ética cristiana. Comportamiento y conducta del cristiano en todo momento y en toda circunstancia. Vamos a ver un poquito de ese carácter. Jesús dijo en Mateo 11:29, y me tomé aquí el atrevimiento de colocar 3 traducciones bíblicas, para ver cuál entendemos mejor. Y dice así: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La misma palabra en otra traducción: acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, otra traducción bíblica, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy parecida a la primera. Note usted, en esta traducción bíblica, en estas traducciones bíblicas, nos están hablando de valores, la mansedumbre, la humildad, y que a raíz de ser manso, humilde, de ser sobrio, de ser moralmente ético, hay un descanso. Hay un descanso para la persona en Dios, que regula su comportamiento. Las buenas acciones nos dan descanso. Las acciones extrañas nos ponen en preocupación inmediatamente. Usted y yo lo hemos probado, que en diferentes acciones que hemos realizado, o nos han dejado tranquilos, satisfechos, o hemos quedado en una posición de inquietud. La ética cristiana se relaciona con la obediencia, la santidad y toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿a qué va enfocado la ética? A la mansedumbre, a la humildad, la ética en Dios. Hay personas que no son fáciles de comprender, de entender las cosas. No les queda muy fácil, y es natural. Es natural porque no todos tenemos el mismo coeficiente intelectual y no todos podemos entender tan rápido las cosas. Pero si tenemos la ayuda de Dios, vamos a entrar en entendimiento rápidamente. Si una persona ya realmente reconoció que ser cristiano es una responsabilidad pública, oído a esto, llamado, una responsabilidad pública y una responsabilidad delante de Dios. Porque cuando hablamos del bautismo, ¿para qué es el bautismo? Es para dar a conocer públicamente nuestro testimonio, mis amados. Es para que la gente conozca de alguna manera de que nosotros somos cristianos públicamente. Somos referentes en la sociedad. Somos referentes para la vida secular de muchas personas, y somos referentes dentro de la espiritualidad, dentro de la vida espiritual, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Y ser ejemplo no es fácil. Ser ejemplo no es fácil. Pero aquí nos está diciendo el Señor: acepten el yugo que les pongo.
O tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprendamos de él, manso y humilde, mansedumbre y humildad. Ética cristiana. El carácter de Jesús se está viendo aquí reflejado. Aquí están viendo el carácter de Jesús y tomen a punto de él. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Aquí él está hablando de parte de su carácter. No está totalmente, pero aquí hay parte de su carácter. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el carácter, acuérdese, que es lo que la ciencia, la ética, regula en la persona. El carácter, el comportamiento, la conducta. Bueno, aquí tenemos la relación del carácter, del comportamiento y la conducta del cristiano. Este no es el material que ustedes van a recibir. El material que ustedes van a recibir es algo más amplio. Este es un material didáctico que construí al lado del material madre que existe, el patrón que existe. Pero si aquí está algo como desmenuzado, allí hay algo mucho más profundo para leer. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, 14 y 16, Reina Valera, 1960. Vamos a leer la parte primero que tienen los números. Vamos a leer primero la parte que tienen los números, que es el versículo, sino que yo lo distribuí en carácter, comportamiento y conducta, pero vamos a leerlo aquí, mira, aquí lo que tienen 14, 15 y 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino, verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, aquí yo hice una distribución del carácter, del comportamiento y la conducta, de la ética del cristiano en ese versículo. Porque hay sustento para la ética profesional, los diferentes tipos, las diferentes posiciones éticas. Pero en este caso, en nuestra posición cristiana, bendito sea Dios, también tenemos unas bases, unos argumentos, unas referencias, algo que nos apoya, algo que es un soporte. Cuando dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, se habla del carácter. ¿Y qué es el carácter? El carácter es la educación que recibimos para hacerle contrapeso a ese mal genio que por momentos se manifiesta, al temperamento. Dice, como hijos de Dios, obedientes. Mire en lo que se relaciona a la ética cristiana, en Dios, en la obediencia. En la obediencia. Esto es importantísimo. Nuestra obediencia se educa a través de la palabra de Dios y de la intimidad con Dios. Entonces, imagínese usted la labor de capellán hacerse bajo estos regulamientos éticos de la palabra de Dios. Saldría bien a nuestro andar, a nuestro ver. Siempre vamos a tener falencias, vamos a tener cosas que obstruyen, pero Dios está ahí respaldando nuestro comportamiento, porque nos ha dicho, nos ha formado por su palabra. Cuando hablamos del comportamiento, hablamos de las acciones, el accionar. Y dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La parte de la conducta, que es la conducta no es nada más y nada menos, ahí lo registré, lo escribí, la vigilancia del comportamiento. Es su conducta la que dice cómo fue su comportamiento. Los que prestaron servicio militar, los que prestamos servicio militar, siempre nos decían, usted verá si daña su conducta. Uy, no se portaba, mejor dicho, porque usted sabía que usted salía con una conducta desaprobada, le entregan la libreta militar y otro certificado de conducta. Y si usted no llevaba bien una conducta, no llevaba una buena conducta, hasta para trabajar, le regulaba la conducta, era la vigilancia del comportamiento aquí, en aquel cuartel militar por aquel tiempo, en aquella brigada. La conducta es la vigilancia del comportamiento, porque escrito está.
¿De santos? Porque yo soy santo. No está nada fácil, pero estamos en Dios. Ya vimos ética de Jesucristo en el carácter, manso y humilde de corazón. Vimos entonces anteriormente a Pedro hablándonos acerca del comportamiento, el carácter y la conducta. Vamos a mirar qué nos dice Pablo. Vamos a ver qué nos dice Pablo. ¿Todos nos están escuchando? Quiero preguntar, ¿me siguen escuchando? ¿Alguien que habla el micrófono? Amén, sí, correctamente. Sí, ok. Sí, señor, estamos escuchando. Gracias. Es que hay momentos, hay momentos, gracias, Pastor William. Vamos a cerrar los micrófonos. Hay momentos que están tan juiciosos ustedes que yo pienso que el Señor ya me los arrebató. Gracias a Dios. Ética paulina. ¿Por qué decimos ética paulina? Eso lo estamos haciendo de esa manera. Vamos a silenciarle ética paulina. Eso es una formalidad de llamar la ética que refleja Pablo, la escritura. Primera de Corintios 6:20, Reina Valera 1960. Ustedes se preguntarán por qué coloco ese, porque todo lo que escribimos aquí debe estar referenciado. Esto va a salir por internet y todo debe tener un sustento referenciado, lo que decimos. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Aquí se refleja otra vez el comportamiento del espíritu y el comportamiento de nuestra humanidad, nuestra naturalidad. Reina Valera 1960, 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y llegamos a un ajuste. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí está, entre paréntesis, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Qué señal estamos viendo aquí? Que en Cristo la persona ya no es igual, simplemente no es igual. Tiene un comportamiento diferente, moral y ético. Un comportamiento diferente. Estamos llegando a la ética ministerial. Y aquí vamos a hablar del carácter, el comportamiento y la conducta del ministro. Esto está bien importante. Esto está bien importante. Me disculpan aquí que se debiesen centrar esto, pero bueno, a veces el trabajo, el exceso nos hace ver que está bien. El comportamiento, carácter, comportamiento y conducta del ministro. Aquí nos vamos a detener un poco y aquí es donde vamos a debatir. Sí, señores, vamos a comenzar primero por preguntas y después vamos a llegar a los aportes. Primero vamos a formular preguntas y después vamos a los aportes. Y nuevamente les quiero esclarecer que los aportes no sean de lo mismo que yo vengo hablando, no. Algo que se le pueda añadir a lo que estamos diciendo. Carácter, comportamiento y conducta del ministro. Le voy a leer textualmente. Es el conjunto de normas escriturales que rigen los ministros cristianos, tanto en las esferas de las motivaciones como en la de sus acciones y que determinan su conducta en relación con Dios, la sociedad, la familia, la iglesia, la denominación a la que pertenece y las instituciones cristianas. ¿Dónde se está moviendo aquí? ¿Dónde se está moviendo la conducta del ministro? Con relación a Dios, la primera. Con relación a Dios. Y yo quiero detenerme aquí un poquito, porque venimos diciendo, no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Venimos diciendo a través de
de la enseñanza, de la clase. El ministro muchas veces tiene una relación con Dios. No podemos decir, encontrar una palabra para definirla quizás, porque cada quien sabe cómo vive su vida con Dios. Pero vamos a usar la palabra impecable, para no decir que perfecta, porque sabemos que no hay perfección. Tiene una vida impecable con Dios, pero descuida el entorno. Es aquí donde el ministro, por la autoridad que siente de Dios, por la capacidad, por los dones, por los talentos que tiene, pierde, escúchame bien, pierde dirección en lo natural, pierde dirección en lo natural. ¿Y qué hace este ministro? Olvida la ética. ¿Sabes que estos comportamientos ni siquiera son de la palabra de Dios? Estos comportamientos tienen raíces en la filosofía. Era Platón el que también hablaba y decía que no era tan importante el cuerpo. Y empezó a trascender esta doctrina, podríamos decir así, donde la persona decía, no, lo importante es Dios, lo demás, no, nada tiene que ver. Descuido de la familia, descuido de su vida personal, de su ética, del trato con los demás. Ser ministro de Dios es un cargo referencial muy alto y darle manejo no es fácil. A veces los pastores, los ministros, pensamos que tenemos la capacidad de maltratar a la gente, la autoridad, mejor, la autoridad de maltratar a la gente, de decidir por ellos, de interrumpir de los procesos. Y se acuerdan cuando vimos la ética del consejero, que estuvimos hablando en la charla pasada, en la clase pasada mejor, y cuando estuvimos en esa clase nos dimos cuenta de que nosotros, para dar una consejería, debemos tener una ética. Y parte de esa ética es no juzgar, tratar bien, no preguntar, no querer convertirnos en aquellas personas que lo quieren saber todo para conocer cómo pasó, cómo lo hizo. Porque todo esto lo que hace es que la persona, la víctima de la situación se sienta descompuesta, se descomponga más. Y aquí nosotros vemos que como ministros cometemos errores muy grandes. Cuando hablamos del ministro capellán, es una persona que primero tiene que abordar la consejería a través de la consolación. Consolar a las personas, consolarlas. Debemos ser muy éticos, tenemos que saber tratar. Nosotros hemos escuchado por años pastores diciendo, y le dije lo que tenía que decirle, y se lo dije de la manera correcta, pero sabe dentro de su corazón que decir las cosas correctas no es maltratar a una persona, no es ofenderla, ni mucho menos degradarla. Decía alguien por allí un día, Dios conocía la debilidad de Pedro y Dios sabía cuál era la situación de Pedro, pero Jesús no dejó perder a Pedro. Entonces, lo que Dios nos ha traído, no podemos dejarlo que se vaya. Tenemos que sostenerlo. Hay débiles en la fe, pero esos débiles en la fe pueden ser tratados, seguirlos educando en el proceso para que lleguen a tener una mejor capacidad, un mejor desenvolvimiento en la vida cristiana. Y a veces los ministros perdemos la conducta. Imagínense que nosotros como capellanes nos envíen al hospital, o nosotros vayamos al hospital, estemos en cuidados paliativos o en hospicios también, que son con los enfermos terminales, y salgamos de allí diciendo, le dije a ese señor lo correcto, lo que tenía que ser. ¿Y qué sería lo que le dijo? No, que si no aceptaba a Cristo, ya sabía para dónde le tocaba. Bueno, sí es cierto, pero estudiemos la manera de decirlo. Está doliente, está vulnerable, confundido. Otros totalmente descompuestos, ya no quieren saber de nada. Dígame qué enfermo podrá estar tan de buen humor. Y si nosotros llegamos a maltratarlos psicológicamente, entonces ¿qué trabajo estamos haciendo? ¿Qué trabajo estamos haciendo? Moisés usó la vara para dirigir las ovejas, pero también la misma vara que usó para golpear le trajo inconvenientes.
El capellán tiene que abordar la consolación. Tiene que consolar, debe consolar. Esa es la idea. Claro que debe enseñar, debe instar, claro que sí. Lo que estamos discutiendo es la ética de no maltratar a la gente. No, pero que la persona se ofendió. Vamos a encontrar personas que se van a ofender simplemente porque hablemos de Cristo. Esa es otra situación. Ese es otro comportamiento. Ese es otro diagnóstico de la situación. Pero realmente, mientras dependa de nosotros, no indisponer a la persona, porque de hecho ya está indispuesto, solamente con la enfermedad. Imagínense nosotros llegar a juzgar a una persona a la cárcel. Ahí está la justicia mundial. Dios sabrá cómo hacer, o sea, Él tiene un proceso legal. Nosotros estamos para ayudar, para ganar a esa persona para Cristo, no para recordarle lo malo que hizo. O sea, nadie se siente bien con eso y muchas veces dejamos personas frustradas en esa situación, frustradas totalmente. La relación con la sociedad. Hay ministros que dentro de la sociedad no son muy bien vistos, y no solamente porque la sociedad persiga, sino porque muchas veces el ministro ha tenido comportamientos que la sociedad no lo ha visto con buenos ojos. Y si la sociedad no lo está viendo con buenos ojos, imaginémonos Dios, cómo nos estará viendo el comportamiento. Caramba, yo sé que ninguno de nosotros tiene una vida perfecta, pero lo que sí sé es que Dios cambia, que Dios bendice, que Dios hace reflexionar, que Dios hace que tengamos una vida agradable en Él. Él tiene toda esa capacidad. Cuando hablamos de la familia, a veces vemos la familia del ministro maltratada, humillada, acabada. Vemos la iglesia desorientada, iglesias que le tienen miedo al ministro, le tienen miedo, le tienen más temor al ministro, hablando del miedo, que a Dios realmente. Antes oran a Dios para que los libre del ministro. Mis amados, esta parte es muy importante, muy importante. Y qué bueno sería que le prestamos mucha atención y que no se queden ustedes con la charla de hoy. Que no se queden ustedes con la charla de hoy. Me gustaría personalmente de que ustedes llegaran y tomaran estos temas y multiplicaran los conocimientos, ahondaran en este tema. Porque créanme que si lo hacen, van a encontrar bendición. Profundamente van a encontrar bendición. Van a encontrar aquí, van a ver aquí, sobre la mesa, sus errores como ministro, nuestros errores como ministro. Mis amados, el capellán está instruido o se está instruyendo, nuevamente les digo, para ejercer la consolación, para ser un canal de bendición, en el buen sentido de la palabra, para ser un hombre que lleve esperanza, para de parte de Dios alentar los corazones, un instrumento de Dios. Es decir, hermano, que un capellán no puede ir a ejercer doctrina a un lugar. Eso tiene su tiempo, eso tiene su espacio, eso tiene un momento preciso, un lugar preciso, donde se tiene que hacer. No podemos llegar a hacer sentir tan mal a una persona antes de tiempo. No podemos. Realmente cuando una persona está pasando por una situación difícil, pues es lo que necesita realmente es un apoyo. Porque para juzgar, usted se imagina que una persona en una situación difícil, ¿cuántos juzgamientos no habrá recibido de los hijos, de los familiares? Imagínese que una persona en la cárcel, ¿cuántos juzgamientos no ha recibido? Y el capellán, el ministro de Dios, capellán va a la cárcel y lleva prácticamente la vara en la mano. Dios nos dé sabiduría para ejercer la capellanía. Dios nos dé sabiduría. Y no les estoy hablando de livianizar el evangelio. Estoy hablando exactamente hoy de llevarle consuelo a las personas. De llevarle consuelo a las personas.
Vamos a ver unos valores éticos, ministeriales, valores que el capellán, el ministro, el capellán debe tener en cuenta. Y ahí está la cita bíblica para que sigan profundizando. La confianza. Nosotros debemos inspirar confianza. La ética que debemos tener cuando nos están contando las cosas. Hay una ética, la ética profesional, habla del abogado, la ética ministerial dentro de los sacerdotes, la ética ministerial dentro de los pastores. O sea, si alguien nos cuenta algo, le inspiramos confianza. No destruyamos esa confianza. No tiene por qué todo el mundo saber por nuestra boca lo que una persona nos contó. No tenemos que llamar al mejor amigo. Bueno, hasta hay que tener mucho cuidado con la misma pareja. La pareja no le conté solo a la mejor amiga, pero esa mejor amiga tiene otra mejor amiga, y otra mejor amiga tiene otra mejor amiga, y en el camino hay un chismoso. Ay, Dios mío. La honestidad. O sea, sea honesto en lo que dice. Sea honesto a la hora de aconsejar, de dar consolación. No le vaya a crear falsas expectativas a esa persona, porque eso no es consuelo, eso no es consolación, eso es agrandar un problema de Dios. La honradez, la integridad, el respeto y, por sobre todo, también el servicio. Esto es algo muy importante, el servicio. Estamos terminando aquí. Precisamente era para hora y media y están quedando 6 minuticos para que entremos a conversar. Fundamento bíblico de la ética ministerial. Ahí está. Referencia bíblica. Efesios 4, del 1 al 5. Habla de conservar la unidad y voy a leerles textualmente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Vean, una palabra rema aquí. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos de lo que significaba el logos y rema? Que logos es la palabra de Dios generalmente y rema es cuando es impartida sobre una persona, sobre un país, sobre un lugar. Aquí está siendo impartida esta palabra sobre nosotros y está diciendo aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Efesios es uno de los libros más elocuentes de Pablo, el más elocuente. La tesis de Pablo más elocuente es Efesios. Y dice aquí, les ruego que se porten como deben hacerlo, los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, mis estimados capellanes. Vamos a generalizar, seamos humildes, porque aquí estoy con ustedes. Hoy quizás dando una enseñanza, mañana recibiendo una enseñanza de ustedes. Los que han sido llamados por Dios como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables. La amabilidad se ha perdido en el ministro de Dios. Ya el ministro de Dios actúa más como un jefe de una oficina tributaria. Ya el ministro está actuando más como un jefe y no como líder. Ya se sienten en una posición más secular a la hora de hablar y de tratar a la gente, que realmente en una posición cristiana. El verso 3, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios lo ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y en todos. Hoy sí hemos hablado de la ética cristiana y sé que muchas cosas quedan por allí arandelas, pero que si tienen ahora mismo argumentos para añadir, con mucho gusto. Aquí está esta referencia bíblica que nos habla acerca del fundamento de la ética. Vamos a darle paso entonces a las preguntas. Por favor, si alguien tiene preguntas para esta tarde, tenemos
media hora, o quizás menos, para poder formular y responderles esas preguntas. Vamos a comenzar con el primero. Este grupo es súper juicioso. Como le dije, yo he visto otros grupos bastante complicados. Pastor. He visto otros grupos que interrumpen así de un momento a otro. Santiago, buenas tardes. Te bendiga. Buenas tardes, Señor les bendiga. Bueno, hay algo que me gustó mucho y lo adjunto también a lo que usted decía, y es que el ministro debe estar alineado a la ética de Dios, porque hay algo que nosotros que venimos de una raza llanera, y el llanero tiene un temple fuerte que dice, bueno, lo que yo digo, eso es. Entonces, hay algo que nosotros debemos cambiar, la ética que nosotros traemos a la ética ministerial, ¿verdad que sí? Y como el pasaje que usted leyó último, que dice que de la unidad, que nosotros debemos trabajar juntamente con el pueblo. Ahora, recibir nosotros consolación de Dios para impartir el consuelo al pueblo de Dios. Entonces, pero para ello necesitamos aceptar la ética de Dios y dejar un poquito nuestra ética que traemos, nuestra cultura, vamos a decirlo así, y recibir la ética de Dios. Quería compartir eso. Excelente, Santiago, excelente. Está propicia, aunque inmediatamente estamos involucrados los llaneros, la cultura llanera. Pero bueno, Jesucristo vive y reina en el llano. Y hemos aprendido mucho porque hemos trascendido. Las nuevas generaciones ya hasta la apariencia no la tienen de llanero. Las nuevas generaciones parecen europeos ya. La genética se ha manifestado más adelante con una asombrosa belleza. Pero sí es cierto. Es que cuando nosotros recibimos a Cristo debemos empezar a cambiar, porque no podemos traer la costumbre que teníamos en nuestra vida secular, inconversa. No podemos traer esa manipulación. Y es que muchas personas los primeros días tienen cambio, luego empiezan a dejarse ganar por el viejo hombre, sujeto a ciertos tratos destructivos. Bueno, importante, si no hay que preguntar, bendito sea el nombre del Señor. Como siempre les decía, cuando no hay que preguntar, o entendimos todo o no entendimos nada, pero yo sé que aquí se ha entendido mucho. No, Pastor Hugo, quería hacer era un aporte acerca, relacionado con lo que decía Santiago Camejo, ¿no? Él dice que traen una cultura bastante dura, que lo que se dice es así, pero cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, la Biblia es clara cuando dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, entonces, aquel que llegó a los pies del Señor tiene que cambiar su manera de vivir, su manera de caminar, o sea, reflejar el cambio que Dios ha hecho en su vida, porque no podemos traer, cuando somos una nueva criatura, las costumbres viejas que tenemos en la casa, los malos entendidos, las griterías, todas esas cosas, porque para eso Dios nos está cambiando. Somos una nueva criatura, tenemos que adquirir nuevos valores, nuevas conductas, el Señor nos está transformando, y colocamos un ejemplo de una persona que, por ejemplo, cuando no ha conocido a Cristo, una persona que está en los vicios, las drogas, en el alcohol. Cuando Dios hace esa transformación en esa persona, ya ella tiene que dejar estas costumbres, estas cosas, aunque haya sido algo que normalmente, porque se ven que casos de familias enteras que están sumergidas en una situación como esta, y dicen, no, es algo hereditario. No, pero cuando el Señor llegó a la vida de esta persona, ya hizo un cambio total, hizo una transformación en la vida de esta persona. Entonces ya no podemos reflejar nuestra personalidad humana, sino que tenemos que dar ejemplo de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Amén, amén, perfecto. Claro, pastora, aunque no podemos ignorar que va a tener un proceso, ¿no? Que quizás los primeros días, los comportamientos, usted que es socióloga, sabe de los comportamientos de la sociedad y los comportamientos de una persona y del aprendizaje. Cuando Cristo llega, hace un toque especial y ocurre un cambio inmediato. Y los cambios en algunas personas son más visibles, ¿no, pastora? Se acelera.
y en otros son un poquito más fuertes, y en esto vemos el carácter de Pedro, ¿no? Vemos el carácter de Pedro, que no quería quitarse la espada todavía, estaba predicando con la espada puesta, pero aún así se debe reflejar que Cristo está en nosotros. Pero él reflejaba el cambio que Dios había hecho en su vida, porque su espada como algo cultural, pero él tenía en su corazón la convicción de lo que Dios había hecho en él. Entonces él transmitía al pueblo era lo que Dios había hecho en la vida de él. Aunque él tenía su espada y cualquier cosa sacaba esa espada y bueno, se defendía, pero... Aleluya. A diferencia de Pablo, ¿no? La elocuencia, la educación, la ética, porque Pablo fue educado con el ministro Gamaliel, ¿cierto? Fue educado Pablo y era un hombre que conocía, hablaba 4 idiomas, tenía 2 nacionalidades. Este hombre, a diferencia de Pedro, pues tenía una elocuencia bastante amplia, pero en ellos estaba el reflejo del cambio. Amén, pastor. Amén, así es, pastor. Pastor Hugo, algo tremendo es también la parte, yo comparto de pronto quizás lo que dice la esposa del pastor Johnny, lo que ella estudió pues se enfatiza mucho en lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo fui militar y a mí cuando llegué al ministerio me costó bastante tiempito adaptarme a las normas de Dios, porque yo quería colocar mi pelotón, mi regimiento, mi escuadra a lo que yo dijese, ¿no? Y cuando llegué a la iglesia yo quería volver al pueblo como yo, ¿me entiende? Sí. Entonces a mí un consejero, un pastor que yo estoy harto, me habló y me sentó y me dijo, no, Abraham, lo que tú fuiste, tiene que dejarlo a un ladito y que colocar a Cristo para que Dios sobre en tu vida, porque así como vas a sufrir. Y mire que yo un poco de tiempo sufrí porque yo quería hacer la voluntad, o sea, colocar mi labor que yo desempeñé y colocarla como ejemplo en la iglesia, y así no es. Y muchas personas dicen que uno cuando llega a Cristo cambia, ¿no? Pero hay cosas que a usted y a mí nos persiguen, y las cuales que eso es fuerte, porque el apóstol Pablo en el capítulo 11 y en la segunda de los Corintios, el sufrimiento del apóstol Pablo, y miramos que Pablo fue militar también, pero uno aprende... Claro que ¿no? Sí, se nos olvidaba eso, un soldado romano, ¿no? Sí, claro, y él ejerció, y yo mire que uno aprende mucho eso. Por eso es que hay cosas que nosotros queremos manejar como pastores, porque en este momento, para nosotros cuando estamos aquí la mayoría reunidos, eso es nuevo para nosotros, lo que estamos aprendiendo en esta tarde, nuevo, porque nunca nos dijeron. Gracias, pastor Abraham, por ese aporte, por esa introducción que está haciendo. Muy, pero muy importante. ¿Sabe por qué? Porque, como lo decíamos, la cultura o el aprendizaje anterior busca manifestarse, pero se debe ver el reflejo de Cristo, del cambio que existe. Y precisamente, pues, en usted se le manifestó, pero existió un consejero que dijo, no, claro. Su vida militar literal quedó allá. Aquí estábamos militando en Cristo, pero aquí las cosas son diferentes. Ahí se nota, ¿no? Note usted que la ética cristiana se está basando en la obediencia, y posterior a esa obediencia se va moviendo ¿qué? La santidad. Gracias, Amén. Pastor. Me estaba hablando alguien y quizás no le dejé hablar, por favor. Pastor Hugo, sí. Javier Camejo. Bendiciones, buenas tardes para todos. Realizando un aporte respecto al comentario tanto de Santiago como de hermana Zenobia, el pastor Abraham, creo que yo llamaría a eso líderes autocráticos, y encuentro, por ejemplo, algunas características de los líderes autocráticos, y por ejemplo una de ellas es que se enojan fácilmente cuando se les cuestiona, no tienen espíritu enseñable, y una de las cosas dentro de la ética, pienso yo que la ética ministerial, o una de las características de un pastor que ha sido formado con ética ministerial y ética bíblica, es que tiene capacidad para recepcionar lo que se le ha impartido, lo que se le está impartiendo. Espíritu enseñable, yo llamo eso. Número 2, gobiernan solos, no quieren compañías, no quieren sugerencias, no quieren ayuda en su liderazgo como tal. No desarrollan líderes porque se sienten amenazados por los otros líderes que están desarrollando. Y número 4, quieren ser obedecidos porque tienen la posición. Y quiero hacer un énfasis a lo que usted hablaba un poco
durante la charla, es que nosotros muchas veces cometimos este error, y es porque creemos que tenemos posición, entonces usamos la posición. Mucha gente usa la posición para manipular a las ovejas. Mucha gente usa la posición para someter. Y en realidad la gente la gente quizás me respete a mí por un determinado tiempo, porque yo soy la cabeza, porque yo soy el líder, porque yo tengo posición como tal, pero en realidad la gente respeta a un líder y a un capellán es por su carácter, por su ética, no por la posición. Porque en algún momento, el respeto por la posición se va a terminar. Entonces hay gente, o hay pastores, o hay gente que dice, no, es que yo soy el pastor aquí y aquí se hace lo que yo digo y punto. Y quien no quiere estar bajo mi gobierno, pues entonces va a tener el líder. A la iglesia. No, sí. Javier, perdón que le interrumpa. Dígame. Perdón que le interrumpa, pero sí, realmente lo que usted dice es cierto. Lo que pasa es que a esa persona, en vez de llamarlo líder, más bien deberíamos llamarlo jefe. Porque el líder realmente es una persona que tiene unas características y unos valores muy importantes que lo hacen notar frente a la sociedad y al entorno donde él se mueva, como realmente el nombre lo indica. El jefe es el que tiene esa posición, y es cierto. Entonces podríamos decir que hay líderes siendo más jefe en ese momento, ¿no? Tratando de mostrarse más, de mostrar la autoridad, la capacidad, que realmente queriendo liderar y tratando como de llevar la iglesia o el entorno a las personas que tienen a su alrededor, más bien a una manipulación y no un crecimiento, ¿no? Como que en vez de crecer la persona, nos está envolviendo como el agua de la fuente, la misma agua que sale, es la misma que entra, y la fuente encendida, pero no se cambia el agua. Excelente, Pastor Javier. Está muy propicio, muy gratificante, enriquecedor su aporte. Pastor Hugo, ¿Sí? un aporte, por decirlo, a David cuando censó el pueblo. Joab en general le dijo, mire, David, no haga eso. Y David no lo hizo, y cuánta gente murió en ese momento por la terquedad. Y era un rey. Exactamente. Claro. ¿Hasta dónde puede ir un líder con su... La terquedad. ¿Hasta dónde puede ir un líder con esa... actitud? Sí, con esa actitud, exactamente. Claro. Perfecto. Lo que ustedes dicen está muy, pero muy bien, porque esa parte que dice Javier, de esos líderes en jefe, comandante en jefe, que dicen aquí se hacen las cosas como yo las hago. Se les olvida, hermano, la sensibilidad. Se les olvida que Dios da el cambio. Dios, bendito sea Dios, que realmente convence por su Espíritu Santo el cambio, y que nosotros somos agentes importantes para que ese cambio ocurra, pero no con maltratos. Realmente siendo y tampoco siendo extremadamente tolerantes. Mire que el término tolerancia se ha deformado, ¿no? Antes la tolerancia era poder escuchar a la persona y aunque el problema que tuviera, o sea, ser sensible y escucharlo hasta el final y poderle dar un aporte sin ni siquiera colocarse de parte de él, ¿no? Ahora la tolerancia prácticamente se está definiendo como que a la persona que hace todo lo que tiene que hacer y mal hecho, entonces no hay que dejarlo, hay que ayudarlo. Tampoco esa es la posición, ninguno de esos extremos, ni de derecha ni de izquierda, equilibrio para poder continuar en la formación, ayudar en la formación de esa persona. Yo llevo años tratando de ser un formador y entrenador de pastores y no es fácil, pero me di cuenta que no podía echarme esa carga tan grande de que el muchacho sea así, de que crezca así, no, porque primero él tiene una personalidad y Dios tiene un plan con él, pero entonces me hice desde la posición donde podía transmitirle un conocimiento, pero que Dios llevaba su proceso y yo estaba como soporte para el crecimiento de ese ministro. Bendiciones a todo el grupo, un abrazo a todos. Mi pregunta nacía de precisamente lo que estamos hablando, y acabó usted de abordar ese tema, que son las personalidades y el carácter de las personas, y pues es un tema bastante interesante y bastante grande, ¿no? Entonces, Total. como ministros, como pastores, también como pues Capellanes.
en la que he estado, capellanes y como personas que hemos arrancado congregándonos en una iglesia. Este tema es bastante atrapante porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes percepciones de la vida y por eso es el aprendizaje. Entonces la pregunta realmente es, ¿cómo podemos impactar esas personalidades con nuestro trabajo? Sabiendo que muchas veces muchos cristianos, me pongo yo en ese caso, a veces hemos tenido vacíos doctrinales en el tema muchas veces de la Trinidad, en el tema muchas veces de la salvación. Entonces ahora es que de pronto ya hemos visto, nos hemos profundizado más y hemos crecido en ese tema. Entonces, ¿cómo abordar a esas personas que de pronto no han tenido ese buen trato de pastores doctrinales y poder ser asertivos en el tema de poder explicar el tema de la Trinidad y asimismo ellos puedan ejercer un buen liderazgo en el tema de la iglesia o en el tema que están ayudándonos en el tema de un proceso evangelístico? Bueno, una súper pregunta. Excelente. Para colocarnos a pensar bien. Vamos a comenzar por algo importante. No podemos abordar a una persona con estos vacíos doctrinales, y cuando usted habla de vacíos doctrinales, estamos hablando ya de algo profundo. No podemos abordarla de cualquier manera. Uno, necesitamos la ayuda de Dios, primero. Necesitamos argumentos bíblicos y necesitamos argumentación ética para que cuando lleguemos a ello, Dios nos permita entrar a su corazón, porque el problema que existe en el ministro que se resiste a la enseñanza, el ministro que se resiste a ser instruido, es que él piensa que todo lo sabe. Y como todo lo sabe, pues nosotros como que no tenemos la capacidad ni la autoridad para poder llegar a ellos, ¿no? Tiene el micrófono. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esto es entrar a la conexión con Dios, conectar a ese ministro con Dios, porque así como está, no está tan conectado, y si está conectado, hay algo erróneo que lo está dejando fuera de base. Uno, a esa persona no le va a recibir consejo, hablemos así claramente, a cualquiera. Le va a recibir consejo a alguien de testimonio, a alguien que sea un referente, que realmente tenga argumentos, alguien que sea respaldado por Dios, porque entrar a esos corazones no es fácil. Lo podemos hacer, pero quien lo hace realmente tiene que ser un consejero que tenga todas las condiciones, Francisco, el respaldo de Dios y esas condiciones éticas para poder llegar, que sea un hombre apacible, que sea un hombre habilidoso en Dios para poder entrar, que Dios le permite entrar a ese corazón con su palabra y desde allí él pueda desarmar su corazón y entender. Muchas veces no entendemos porque el orgullo nos atrapa. No entendemos porque no fuimos instruidos desde el principio. Y es como decirle a un joven de 18 años que no lo instruyeron con pautas de crianza desde su niñez, decirle a un joven de 18 años, que se comporte bien, que mejore su comportamiento. De frente va a tener un choque radical inmediatamente. Entonces, para esto, ¿qué es necesario? Es necesario abordar en Dios primero ese proceso, abordarlo en Dios, con argumentos claros y precisos, porque si no lo hacemos, podemos agrandar un problema. Amén, pastor, así es. Así es. Bueno, Francisco, espero haya podido llenar sus expectativas con la respuesta. Pues es que es bastante amplio, y si hablamos de doctrina, pues imagínate, lo primero que el capellán en un momento no es que vote la doctrina, ¿no? El capellán a la hora de consolar, de hacer lo que tiene que hacer como capellán, hacer su trabajo como capellán, pues debe, no es lo digo, abordar por la consolación y no por otros esquemas que quizás puedan atrofiar el proceso que debía comenzar, el que se está llevando. Gloria a Dios. Se nos acabó el tiempo, espero que este tema haya llenado las expectativas y espero que profundice. Me decía la pastora Zenobia en estos días, pastor, quiero profundizar más el tema que debe avisarle. Bendito Dios. Entonces,
profundicen, lean, nunca se queden solamente con lo que le han dicho. Una persona para tener conocimiento no se queda con una clase, va a un libro, va a un video. Personalmente, yo soy un lector en potencia. Me gusta empaparme del conocimiento. Genera un esfuerzo, pero es muy gratificante, enriquecedor al final. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Maravilloso y eterno Rey, soberano Padre, estamos delante de ti, Señor. Padre, agradecidos por la vida, la salud, el pan de cada día, el aire que respiramos, el vestido, el calzado, bendito Dios, y todo lo que nos das. Señor, gracias por este privilegio de estar frente a este grupo de ministros, líderes, profesionales. Gracias, Padre Santo, por estar frente a estos jóvenes que también han entrado, Dios, para esta formación. Padre, gracias porque tú abres espacios maravillosos donde podemos entender y donde podemos disfrutar de tu sabiduría, bendito Dios. Señor, solamente te pido que cada día te des la inteligencia necesaria, la sabiduría para poder llevar estas clases. Padre, que les deje el entendimiento, bendito Dios, a ellos para poder, Dios mío, Señor, comprender exactamente y multiplicar los conocimientos, Señor. Gracias porque cada uno de ellos abre un espacio en su familia, su casa, su trabajo, Señor. Y abre este espacio creyendo que tú los estás formando y bendiciendo. Hoy en el nombre de Jesús imparto palabra de bendición, Señor Padre. Oh, Dios mío, pues tu palabra dice claramente, ninguna arma forjada contra ti prosperará, Señor. Señor, tu misma palabra dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, Señor. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Padre, que tu palabra continúe moviéndose como una palabra rema en nuestras vidas, Señor Padre. Y que este proceso de cambio, que este proceso de adelantamiento, de trascendencia, Padre Santo, de conocimiento, Dios, no nos invalide, bendito Padre, la parte espiritual, sino que crezcamos en gracia y en conocimiento para tu gloria y tu honra. Gracias por cada persona que está aquí. Oro por el Instituto Infortec, por nuestro director, Magíster Osmar Galeano. Oro, Padre Santo, por cada persona que trabaja. Y te pido, Señor, que así como hemos comenzado, podamos terminar en victoria siempre, Señor. Prepara los tutores que estarán, los profesionales que vendrán después de estas clases, Señor, a darnos su palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y concluyo esta oración diciendo que creo que así como hemos pedido, estamos recibiendo, Padre. Y que así, Padre Santo, como tú nos has inquietado, creceremos y avanzaremos, Señor. Porque hacemos como dice tu palabra. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Gracias te damos, Jesús.